Bueno, después de haber hecho el calentamiento, que es con la mano izquierda, y llegar a la escritura, ya eso se puede practicar, o sea, depende del tiempo. Yo, por lo regular, siempre que llegaba un estudiante así llegara tarde, lo ponía unos 5 o 10 minuticos a practicar con la mano izquierda. Por lo regular, uno cuando ve una persona que dibuja, que ya lleva un buen tiempo dibujando, uno ve que hace las cosas muy rápido, ¿sí? Pero entonces, como decía anteriormente, ese principio básico de ir primero a la exactitud es fundamental. Em, entonces, el otro principio, bueno, había dicho que hay varias clases de dibujo, entonces voy a empezar por el dibujo esquemático. Entonces, como la pantalla del celular no me da para poner la referencia junto a lo que estoy haciendo, me toca sacarla de plano, pero pues importante siempre dibujar con una referencia. Nunca hacerlo viendo el blanco del papel. Solamente cuando ya tienes como mucha experiencia o muchos ejercicios memorizados, rostros memorizados, em, cuando ya tienes texturas memorizadas, composiciones memorizadas, puedes hacerlo desde... Se volteó esto. No. Puedes hacerlo desde... Disculpa. Puedes hacerlo desde el blanco papel, ¿no? Que saca la obra, como una frase también de Miguel Ángel que decía que ya el blanco del papel contenía el dibujo en sí y que solamente el artista lo revelaba, pero pues eso es realmente una proyección, pero de lo que ya se ha hecho, una proyección del recuerdo. Entonces, lo primero, estos son los esquemas. Entonces, ¿qué pasa? El dibujo esquemático es el que plantea solamente los contornos. Entonces, ya viste la referencia que voy a hacer, pero esa referencia se puede medir o se puede componer con formas geométricas. Entonces, nuestra referencia, la voy a mostrar, va a haber un círculo que nos va a dar esta dimensión, esta proporción, una línea que va a determinar cuál es el, la mitad de la cara frontal, la altura de los ojos y la altura de la boca y la altura de la nariz. Entonces la referencia que tenemos es un Hulk haciendo una cara chistosa, ¿no? Entonces tenemos que el centro de la cara está corrido un poco hacia un lado, que llega hasta este punto y tiene un maxilar ancho. Los ojos van a ir a esta altura, las determino siempre con una línea. El esquema plantea eso, ¿no? Líneas. Primero, la presión del lápiz no debe ser muy fuerte, debe ser lo más suave posible. El pulso, digamos, puede temblar, pero importante no coger este hábito de crear una línea por partes, de crearla por partes. Esto en un pincel tal vez quedaría bien. O se puede hacer o se puede construir así porque pues el pincel se necesita recargar y se necesita limpiar muchas veces. Pero en el dibujo no, en el dibujo sin importar de que me equivoque, digamos, me fui por otro lado, no importa. O sea, yo vuelvo a retomar con otra línea, pero sin construirla de a pedacitos, sino la voy sobreponiendo. Al final estos esquemas no tienen que quedar y se tienen que eliminar. Pero entonces esta es una de las maneras más fáciles o de las mejores maneras para iniciarse en el dibujo. Entonces, otro principio que tenemos acá es de lo general a lo particular.
esto que acabamos de hacer acá, esta estructura, es lo general. Acá vamos a tener, bueno, la lengua, la podemos ya marcar en lo general. Y vamos a tener la altura de la nariz que va a ser acá. Listo. Entonces, esto que tenemos acá ya es lo general. ¿Por qué es más fácil? Al copiar una referencia, partir de los esquemas, porque nosotros controlamos el tamaño de la obra. Es decir, en caso, por ejemplo, discúlpame que me salga. No es lo mismo, por ejemplo, que yo controlara, que yo quisiera hacer la composición así de este tamaño, que hacerlo. Inclusive hay personas que empiezan con el encuadre, que es tomar el ancho el ancho y el alto de la figura y encuadrarlo en un rectángulo y ahí sí partir con la forma geométrica. Entonces, como te puedes dar cuenta, partiendo de estos esquemas, es mucho más fácil controlar dónde yo quiero ubicar los elementos. Listo. Una vez ubicados estos elementos, ya empezamos con lo particular. Entonces, lo particular es nuestra referencia. Como es un dibujo esquemático, no me voy a ir por las sombras, sino me voy a ir solamente por los contornos que me delimitan los rasgos, ¿sí? Entonces, tenemos que la figura tiene esto. Vuelvo a repetir, el buen dibujante no es aquel que es hábil, digamos, en las manos, en ser ambidiestro, sino es aquel que mide con los ojos, que relaciona con los ojos. Entonces esto al primer ensayo no es probable que no salga. Pero después de tener la experiencia previa, ya cada vez va a ser más fácil, más fluido, hasta que el inconsciente ya halle la forma